Después, texto, dando el sentido de que Pedro está soltado de la cárcel, está ahí tocando la puerta mientras los hermanos están adentro orando, y cuando Herodes regresa para avisarles que Pedro está a la puerta, nadie le creía. Orando por él, oraciones contestadas, y no creyeron. Pero era la casa de Juan, apodado Marcos. Ahora, el cuadro es este, que no era una casa como así nomás tenemos a la calle y luego siempre de la calle. Esta casa tenía un muro alrededor, porque la portezuela que estaba ahí a distancia de la casa indica que era una familia un poco cómoda. Entonces este muchacho ahí vivía, padre griego, mamá judía. Así que entonces su nombre es una mezcla de las dos culturas. Y este muchacho parece que, siendo de medios cómodos de la familia, asistió a un colegio privado, a saber, pero en ese colegio entonces él fue enseñado por profes excelentes y el muchacho había aprendido el idioma de la educación, que era griego. Un muchacho algo tímido, un muchacho muy de casa, un muchacho que parecía que amaba mucho a su hermano, por lo menos, amaba su casa. Así era Juan. Si había hermanos y hermanas, ni sabemos. Pero este muchacho tenía a un tío, un pariente, Bernabé. Y Bernabé era el compañero de Pablo. Entonces parece que Marcos tenía mucha amistad con Bernabé, por supuesto, pero su héroe era Pablo. Entonces por eso comienza la historia con estas tres personas. Primero, Bernabé, hombre bueno, con un fuerte sentido pastoral. Es interesante que está nombrado entre los buenos del Nuevo Testamento. Hombre bueno, significando hombre intachable, hombre de calidad, hombre de prestigio en sentido de intachable espiritualidad para con la obra y para con el pueblo del Señor. Tenía un corazón grande, pero sentido pastoral, como vamos a ver. Conoció a Pablo, y entonces tenía ilusiones para agregarse al equipo de dos, para entonces tener algo de experiencia en la obra, porque en el capítulo 13, versículo 4, dice: Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, a saber qué significaba en ese sentido. Portaba las maletas, limpiaba los zapatos, ponía las camas, no sabemos. Pero ahí estaba de compañero, aprendiz, aprendiendo algo de la obra, seguro, porque su corazón era orientado hacia eso. Entonces, segunda persona en este equipo era Pablo, el visionario. Ahora, Bernabé, sentido pastoral, gente, sabe tocar los corazones de gente. Pablo, el visionario, tenía entonces una visión muy amplia de lo que Dios quería de él en la predicación de la palabra. No tanto pastoral en su humor, pastoral sí, en cuanto a escribir cartas magníficas, pero la relación entre Bernabé y Pablo era una relación importante, porque uno de sentido pastoral y el otro de sentido visionario. Era un complemento muy importante. No todos tenemos que ser lo mismo. Tenemos aspectos en nuestro ser que entonces nos prepara para diferentes facetas en la obra del Señor. Entonces cada uno es importante. No es que el que enseña palabras es mayor que la persona que hace trabajos serviciales. Todos somos entonces parte de un todo. Y luego Juan Marcos, un muchacho tímido,
deseoso de servir. Tímido porque no sabemos de predicaciones de él. Poco sabemos, pero tenía él una capacidad intelectual preciosa. Entonces luego el Señor iba a utilizar esta capacidad, pero todavía no. Necesitaba algo de moldear la persona, el carácter, su personalidad. ¿Se acuerda de José? Vendido por sus hermanos, bastante sinvergüenza, realmente. Le vendieron. Terminó en la cárcel, 13 años y más de espera. Dios tenía un cargo importante para él, pero José necesitaba ser pulido, necesitaba ser formado, necesitaba ser enseñado. Y la única cosa a veces para enseñarnos es mediante las experiencias duras de la vida misma. No es tanto una lección en la iglesia que mucho nos ayuda, mucho aprendemos a través de las experiencias. Y fíjense, un muchacho como José, inocente, tirado al mundo a experiencias más allá de su capacidad para poder absorber. Pero sin embargo, a trato duro, Dios estaba preparando a un muchacho para un cargo más allá, en años que iba a venir, donde iba a recibir a su familia, y por ese momento Dios le preparaba. Entonces por eso tenemos que tener una capacidad para entender qué está haciendo Dios en nuestras vidas. No estoy pensando en solo asistir semanalmente, entonces tomemos en cuenta todo el ambiente de la vida: trabajo, relaciones, lo espiritual, lo físico, etc. Porque tenemos este grupo de tres en una dinámica. Porque cuando vamos en el capítulo 13, entonces el versículo 13 dice: Pablo y sus compañeros se hicieron la mar desde Pafos y llegaron al Perge de Pamfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El contexto dijo que había un encuentro entre Elimas y Pablo. Entonces un choque tremendo de obra satánica está en el contexto, y quizá eso le intimidó. Entonces, esta es la obra del Señor, yo no quiero hacer nada, tener nada de parte en esto. Entonces quizá eso le afectó. O puede ser que no le gustaban los frijoles, eran frijoles blancos, y a él le gustaban frijoles negros. Quizá la tortilla no tenía su sabor que quería. Quizá entonces el hotel no era de 5 estrellas y solamente era una pensión. A saber, pero este muchacho tiró la toalla y regresó a casa. ¿Timidez? ¿Difícil de enfrentar la realidad de la vida del ministerial? No sabemos. Pero había algo allí en él que el Señor podía moldear, pero también en el carácter de él era esa posibilidad de tirar la toalla. Entonces pues él tenía que aprender a ser un poco más responsable. ¿Y cómo iba a transformarle el Señor? Bueno, está en el contexto del capítulo 15 que acabamos de leer. Entonces es bastante lleno de palabras muy expresivas y vale la pena entonces tomar en cuenta. Entonces dice aquí en el contexto, Bernabé dice: volvamos a visitar a los hermanos, los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor, y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan. Quería. Entonces, insistiendo, no dijo una vez, pero insistiendo, Marcos se va con nosotros.
Entonces, pero en el contexto que Pablo dice, no le pareció prudente, no le pareció, no tan pretérito, tajante, no, Bernabé, pero esto, pero otro, tomamos en consideración, podemos darle una segunda chance, no, entonces choque entre los grandes. Entonces, y sigue la conversación porque había abandonado en Panfilia, y creo, si no me equivoco, es la palabra apostatar. Ahora, en nuestra cultura, apostatar tiene otro sentido, pero entonces, apostatar era uno que dio la espalda y regresa a casa, pero con eso Pablo retacha. Tiras la toalla, no sirves para la obra, porque cuando viene la vida dura, entonces ya no quieres seguir, porque no quieres suave. Un poco como los estudiantes del CETECA y de México, ¿no? Hay que notar la verdad todo, pero no tan duro, por favor, por favor. Que haya examen, pero que no nos cueste, por favor, por favor. No, la vida real es diferente. Nos viene tal como nos viene. Y tenemos que encarar las realidades de esa misma vida. Entonces se había apostató. Y los resultados eran, entonces dijo él, Pablo estaba con nosotros, pero nos abandonó en Panfilia. Entonces no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. 15. Es la lectura de hoy, 15:36. ¿Ha habido alguna vez choques entre hermanos de la iglesia? ¿Se han peleado algunos hermanos en la iglesia sobre la cuestión de la obra? Posiblemente que sí. Y aquí entonces hay estos grandes. El resultado, conflicto tan serio. Y es la idea de un paroxismo. ¿Qué es eso? Bueno, entonces es como un ataque de epilepsia. Se tira. Perdió el estribo, Pablo. Se cayó de su caballo, si quiere. ¡Wow! Entonces, se enojó. Hubiera sido lindo ser una mosca ahí en la pared escuchando el intercambio de ideas allí. Se deriva un paroxismo. Entonces, separación de amigos. ¿Y qué fue la causa? Cuestión de opiniones. No, Juan Marcos era la causa. Entonces uno se opuso y el otro estaba a favor. Y no hubo posibles puentes entre los dos para acomodarse un lado para otro. Se separaron. Cristo. Entonces, mientras que Pablo escogió a Silas y Bernabé a Marcos, y se fueron por sus dos caminos. Bueno, lástima. Pero en lo lindo de esto, había dos equipos ya de misioneros, por lo menos. No era tan total negativo. Y el Señor, o más bien Lucas, siguiendo el rastro de todo lo que iba a suceder, va siempre tras Pablo con Silas. Entonces, en el texto parece que ahí terminó todo con Bernabé y Marcos. Pero mi pregunta es, antes de seguir, ¿cuáles eran los temperamentos? La visión de Pablo le obsesionó. No iba a aceptar a nadie y a nada que iba a impedir el proceso y el progreso de esa visión. Entonces, cierta intolerancia en él, pero eso es posible cuando hay visiones. Entonces, es a todo dar la meta. Pero por otro lado, Pablo es una persona que es muy directa. Lea la carta de los Gálatas. Entonces,
oh insensatos, quienes nos han hechizado, qué torpes son ustedes. Bueno, entonces, Pablo cuando soltaba su vocabulario, sí hizo un buen trabajo, así que él lo vio blanco y negro, todo. Entonces, pero Bernabé no tanto, hombre de mucha paciencia pastoral, y hace falta eso en la iglesia. Podemos tener misioneros, pero necesitamos ancianos pacientes, ancianos tolerantes, ancianos con corazón pastoral para animar y se separaron. Bueno, el Señor conoce nuestros caracteres, entonces pues todavía hay obra que hacer por aparte individualmente. Así que la solución, en vez de un equipo, ya son dos. Una bendición salió de la adversidad. Entonces por eso, teniendo perspectiva en la vida, muchas veces las dificultades tienen su lado positivo, que por esas cosas podemos aprender algo de provecho. No, la vida no es total negativa, y lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. Hace unos años aquí en Guatemala, en casa, una noche sonó el teléfono. Hola, Guillermo. Hola, papito. Tenemos noticias. ¿Cuáles son? Bueno, hay noticias buenas y las malas. ¿Qué quiere primero? Deme las malas de una vez. Bueno, entonces los inquilinos en la casa anoche incendiaron la casa. Bueno, ¿qué puede ser más malo? Porque era casa para jubilación, para retiro, para descansar y todo eso, pero ya no existía. Deme las buenas entonces. Bueno, llegaron los bomberos, llegó la compañía de gas y de la luz y cortaron, aislaron la casa, y llegó entonces la compañía de seguro para asesorar. Entonces todo está en manos buenas, pero en manos buenas y no hay nada. Sí. Y entonces uno puede reaccionar: Señor, soy siervo fiel, te he servido tantos años y mira lo que me pasa. ¿Cómo es esto? Explícate, por favor. Me debes, he sido fiel y mira, me quita todo. No. Cuidado de la amargura, resentimiento. Entonces, ahí está. Perdimos todo. Pero Dios no nos debe nada. No tiene deudas, no tiene cuentas para cancelar. Entonces, recuperamos nada del incendio, pero recuperamos la vida y sensación o el sentido de que Dios provee en medio de tremenda y honda dificultad. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, la secuela, porque la historia nunca termina, casa incendiada, ¿no? La vida progresa. ¿Qué pasó con Marcos y Bernabé luego? Bueno, el primero, entonces pienso, esa mañana después de separarse de Pablo, estaban ahí tomando café, Bernabé y Marcos. Entonces, mira, che, me ha costado mi mejor amigo defenderte a ti. Entonces, vamos a tener que aprender lecciones duras si tú vas a servir en la obra. Y según lo que sabemos, entonces, Marcos se quedó con Bernabé bastante tiempo. Y después de mucho tiempo, años no sabemos, Bernabé había hecho su trabajo de formación, su trabajo de espiritualidad para profundizar, ennoblecer a este muchacho fracasado, digamos. Entonces Marcos cobró ánimo por el ministerio pastoral de Bernabé. Luego Bernabé entonces llegó al momento para decir: bueno, yo he hecho todo ya, basta. Entonces tengo otra tarea para ti, mejor que ahora que pasas a la compañía de Pedro. Pedro, ese es un pescador, es un tosco, no sabe leer, habla mucho, predica mucho, repite sus sermones. ¿Para qué?
Yo soy persona del aula, griego, literatura, etc. Vas a estar conmigo. Entonces, Marcos se fue con Pedro. Bueno, no sabemos cuánto tiempo fue, pero este hermanito Papias nos da algo de información muy importante. Que ahí estaba Marcos con Pedro por mucho tiempo y predicó, Pedro predicando efusivamente como hacía, mucha energía, repitiendo. Cuando estuve con Jesús me acuerdo de ese milagro, me acuerdo ahí en el monte de Transfiguración, repetía sus entrevistas, los milagros. Entonces vez tras vez, este muchacho de aburrido, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar a este viejo? Vino una idea. En vez de aburrirme, ¿por qué no tomo pluma y para comenzar a redactar en forma seguida entonces sus sermones? Entonces comenzó a leer, a escribir los relatos de Pedro en lo que se llama ahora el Evangelio de Marcos. E hizo un trabajo fino. Pensaba en quién iba a leer esto. Entonces pensó en gente no judía. Escribió su carta para gringos, gente como nosotros. Porque en la carta, en el Evangelio, a veces cuando él se detiene y explica un término o una costumbre, etc., indicando que está educando a gente no judía en ciertas cosas. Entonces, por eso, el Evangelio de Marcos es realmente redacción de los mensajes de Pedro. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? O sea que esta preparación en el colegio, mucho griego, literatura, un joven culto, un joven con una elegancia en su forma de escribir en el Evangelio, nos deja un tesoro literario. ¿Y cómo sabemos? Porque este cuate Papias, entonces escribió un día, ya todos sabemos que el Evangelio de Marcos realmente se deriva de las predicaciones de Pedro. Ya sabemos. Entonces, pero lindo no termina allí. Porque cuando vamos más adelante descubrimos cosas. Por ejemplo, es una joya literaria. Léalo. Es breve, no tiene entonces muchas explicaciones como que encontramos, digamos, en Mateo o en Juan. Es entonces, es un relato conciso, directo. Entonces, podemos repasar la vida de Jesús de forma sencilla. Pero, educado, un joven excelente, en el manejo del griego escribió para lectores gentiles. ¿Qué más? Bueno, estoy ya comenzando a iluminar un poquito, perdónenme, pero en 14, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, 52, deja allí su firmita. Porque el Evangelio se ha hecho a base de cuadros. Él pinta cuadros al lado del mar, en sinagogas, en casas. Y estos cuadros, cada uno es un cuadro, componiendo entonces la grandeza misma del Evangelio. Pero tomamos la cuestión como un retrato, un cuadro enorme pintado. En el rincón tiene un retrato especial. Entonces, este retrato de él, entonces se lee cierto joven que se cubría con solo una sábana, iba siguiendo a Jesús esa noche al huerto de Getsemaní. Pero le detuvieron la policía, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. ¡Wow! ¡Wow!
Bueno, no dice exactamente, pero cierto joven. Y aquí estoy informándome de algo. Y es que este joven tan tímido, tan así nomás listo a tirar la toalla, entonces como retrayéndose, evitando enfrentamientos. Ahora está poniendo un retrato de sí mismo personal. ¿Quién se iba a pintar desnudo? ¿Quién se iba a pintar de esta forma en la noche? Pero está, el fondo es oscuro y entonces este cuerpo de joven desnudo corriendo por las calles. ¿Qué está diciendo? Diciendo, así era yo. Corría de todo incidente para hacerme anónimo. Cobarde, tímido, así era yo. Pero en la declaración de este evangelio tenemos entonces una personalidad muy diferente. Muy diferente. Carácter transformado. Y a veces el Señor en su sabiduría permite cosas como tragedias, dificultades, enfermedades, pérdidas, incendios, como parte de la experiencia de la vida misma para capacitarnos, moldearnos, probarnos en nuestras experiencias. O sí, al Señor no tanto le molesta lo que sufrimos. Sí, le causa pena, seguro. No tanto le molesta, pero lo que se preocupa el Señor es cómo son las actitudes nuestras en medio del tiempo de dificultad. Nos hundimos, nos ahogamos o nos ponemos a nadar para luchar contra lo que nos quiere. Actitud. Bueno, pero allí no termina todavía. Ahí está este joven transformado. Y el toquecito final es increíble. Porque vamos a 2 Timoteo, versículo 4:11. Y dice, mándeme, dice Pablo, en la cárcel unos días antes de ser degollado. Me es de ayuda útil en mi ministerio. Me es de ayuda en mi ministerio. Entonces yo tengo que hacer una pregunta. La pregunta es esta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo? Me es útil. Y la palabra útil es lo que decimos, digamos, de un cuchillo, un tenedor en la casa, una taza. Son cosas útiles y no podemos existir en la casa sin tener tazas y cuchillos y tenedores. Entonces Pablo está diciendo, este joven es de mucha ayuda y depende de él porque he visto cambios en él, ha enriquecido la vida de muchos creyentes por su aporte a través de su evangelio. ¡Wow! Pero otra pregunta: ¿quién se ha movido? ¿Quién se ha movido? Pablo, que se opuso al hecho de la incorporación de Marcos en la obra, intransigente. Yo le digo, les sugiero que los dos. La madurez de Marcos le impresionó. La contribución de Marcos le impresionó. Pero que Pablo a lo largo de la vida, entonces, se ablandó. Teniendo en cuenta el hecho de que no le quedaban muchos días, entonces, ¿para qué ese problema? Entonces, veo ahora que la obra del Espíritu Santo en ese muchacho ha sido impresionante. Y ahora dice, quiero ver palabras santas, porque me es de mucha bendición. Somos personas que descartamos a una persona tan fácilmente, no sirve para nada. O somos personas con un poco más de tolerancia y paciencia para tomar a una persona perseverando en hacerle crecer, transformar. Lección: no menosprecie las dificultades de la vida
porque son parte para ayudarnos a madurar. No menosprecien las dificultades. Necesitamos entonces influencias que nos dan dolor, negrura, abatidos. Necesitamos estas experiencias. Al Señor le dije, Señor, yo no necesito esto una vez, pero es parte de la vida, ahí está. El Señor utiliza, no causa, pero utiliza la circunstancia para sus fines eternos. El Señor puede usar a los tímidos, que la gente ve como consecuencia, porque somos todos importantes en la obra que Él está haciendo en la evangelización del mundo. Y esta es la cosa que me gusta: la derrota no es cosa final. La gloria del Evangelio en la vida cristiana es que sí hay bajones, tropezamos, caímos, sí, pero la gloria es que mediante el poder de la resurrección del Espíritu Santo podemos revivir, cobrar ánimo para luego seguir sirviendo al Señor. No hay momento cuando ya el Señor dice para nada. El Señor siempre, mediante el poder de la resurrección, actúa en la experiencia nuestra a diario. Y no se olvide esto: la obra de la salvación es de un segundo. Ya, nacimos de nuevo. Pero la formación de una vida cristocéntrica dura toda la vida. Somos una obra bajo construcción. Y el Señor no ha terminado conmigo todavía, ni tampoco. Así que entonces, Juan Marcos, ahí filtrando las Escrituras, nos da sentido de ánimo. Hay grandes posibilidades que nos esperan todavía si seguimos constantes. Y me acuerdo en mi vida 2 que 3 personas ahí atrás me animaron en tiempos más difíciles para encontrar la realidad de la situación, pero la grande posibilidad que quedaba por delante. Y aquí estoy, estos días, ministrando de esta palabra que para mí fue de tremenda ayuda en formar la acción en sus manos. No hay gloria para mí, es gloria total para el Señor. Padre, en estos momentos te damos gracias por la grandeza del obra de la cruz. Y no tan solo existe la salvación meramente, sino que por la resurrección, en la experiencia nuestra, hay grandes posibilidades latentes. Si somos listos, estamos listos para la disciplina, la obra pastoral, listos para ser animados, para ser corregidos, para ser enderezados, para ser moldeados a través del ministerio de otras personas. Porque mediante todo esto, una persona en tus manos puede hacer mucha bendición. En nombre del Señor Jesús pedimos tu ayuda, animándonos a través de esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo no puedo salvar a Guatemala.